Hola, bienvenidos. Esto es Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosy Guigure y nosotros hacemos entrevistas aquí con personas maravillosas que causan algo positivo a su alrededor, con su carrera, con su talento, con su emprendimiento. Tenemos episodios en español, miércoles, el siguiente miércoles en inglés. Esperamos que disfrutes la siguiente entrevista. Estamos aquí ya muy felices hablando con Ricardo Brown. Para mí, le doy la bienvenida a Ricardo, para mí uno de los periodistas más importantes de la comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, es un placer estar contigo, con todos quienes nos escuchan y muchísimas gracias por esa excesiva generosidad. Para nada, yo de verdad, Ricardo, sí te digo, y lo hablaremos en esta plática, de verdad que para mí tú eres una persona que ha impactado muchísimo y de verdad que no solamente en Miami, donde ahora, desde donde sale ahora tu programa desde hace muchos años, pero obviamente en todo Estados Unidos y el mundo. Ricardo, queremos comenzar hablándonos, sobre todo tú, que tú naciste en Cuba, pero luego, ¿a qué edad te vienes a Estados Unidos? Y cuéntanos un poquito Mira, de cómo haces tu carrera. yo salí de Cuba cuando tenía 10 años, era un niñito, ya yo conocía Estados Unidos. Era muy común en la Cuba antes del 1 de enero de 1959, cuando bajan los barbudos de la Sierra Maestra. Era muy común para la clase media cubana darse un salto que era como una hora en aviones de hélice y llegar a Miami. Entonces yo venía con mucha frecuencia con mi mamá y mi papá. Viví un año aquí antes de la revolución, se Oh. pusieron complicadas las cosas en Cuba y mi mamá salió del país, luego regresamos y entonces finalmente me fui cuando tenía 10 años, vine con mi mamá, un hermano menor y una hermana. Mi mamá sola, mi papá se quedó en Cuba, mi papá y mi papá estaban divorciados. Viví en Miami un tiempito y luego me mudé para Connecticut, para Hartford, Connecticut. Cuando te fuiste para allá, ¿era porque ibas a estudiar No, allá? no. Cuando mi mamá llega aquí en Miami, había una situación económica que no es la que existe ahora. Era muy difícil conseguir trabajos. Mi mamá era profesional, pero nunca había trabajado en Cuba verdaderamente. Ella tenía un doctorado en filosofía y letras, pero ese título no le valía nada. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Esto no era una ciudad como es ahora y no había tanta gente latina. El Miami entonces, aquello era una pequeña ciudad sureña, no veía con ojos amables la llegada de los cubanos. Entonces mi mamá me tuvo que hacer trabajos modestos, muy orgulloso de ella. Mi mamá limpió casas, mi mamá hizo sándwiches en el aeropuerto de Miami, pero era tan apretada, tan difícil la situación en Miami que emprendimos rumbo norte por la I-95 hasta llegar a Connecticut, donde teníamos amistades. Y allá le fue muchísimo mejor a mi mamá. Pudo trabajar de maestra, pudo trabajar de trabajadora social. Mejoró nuestra situación económica. Nos fuimos de Cuba por razones políticas, nos fuimos del Miami de entonces, de hace mucho tiempo, por razones económicas. Wow. ¿Y cómo recuerdas una vez habiéndote mudado, habiéndose ustedes mudado, tú sí recuerdas eso, ese cambio y cómo te impactó? ¿Qué edad tenías tú? Mira, bueno, yo tendría entonces como 12 años. Mira, los cambios, el primer cambio fue venir a vivir a Estados Unidos. Yo, como sabes, mi apellido es Brown, vengo de una familia por la vía paterna inglesa. Mi abuelo, que vivió en Cuba, mi abuelo un ingeniero, eh, ejecutivo de la compañía de electricidad, y era bien inglés el señor aquel y bien dominante con sus hijos, incluyendo mi papá, y mi abuelo exigía que toda su familia aprendiera inglés. A mí primero fui a una escuela católica en español, me quitaron de allí, me pusieron a una escuela inglesa, no aprendí una papa de inglés, me declaré en rebeldía en el Saint George School de La Habana. Llegué a Estados Unidos sin hablar inglés, yo no hablaba una papa de inglés, aprendí inglés como aprendemos todos por nuestra cuenta cuando somos niños, veía películas, tenía amiguitos
americano. Cuando me mudo para Connecticut, yo nunca había estado, porque yo conocí Estados Unidos, pero no conocía el norte. Y por primera vez vi nieve, me enamoré de la nieve. Duró poco el romance ese, enseguida no me gustó. Y el frío, y fue otra vida. Disfruté mucho de mi adolescencia, parte de mi niñez, toda mi adolescencia y mi juventud en Connecticut. Es un lugar maravilloso donde yo viví por tantos años, Hartford, Connecticut. Sí, vivieron varios años entonces. Y luego, ¿cómo te decides estudiar periodismo? ¿Fue la carrera que No, yo decidiste? yo no ¿No? estudié periodismo. Yo no estudié periodismo. Estudiaste literatura, entiendo, algo así, Mira, ¿no? mira, yo no sabía lo que yo quería hacer. Yo vengo de una familia por parte de padre donde hay muchos ingenieros. Mi papá, al igual que mi abuelo, era ingeniero, ¿no? A mí no me entra la ingeniería, ¿no? Yo ni sé un toma corriente, poner un enchufe, no sé cómo hacerlo. Soy muy bruto para la ingeniería. Pero siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, entonces estudié literatura. Hice servicio militar en la Marina de Guerra. Cuando salgo de la Marina de Guerra, por distintas razones, caí en el periodismo. Pero yo no fui graduado de periodismo. El periodismo yo lo aprendí de una forma muy eficaz, ¿no? Que se puede aprender en las redacciones. Porque, claro, como muchos de los periodistas y ponle productores, de hecho, yo también estudio otra cuestión porque para ser periodista, pues ser productor realmente es haciéndolo, ¿no? O trabajar en las comunicaciones. Pero tú tienes esa base, que quiero hablar un poco de esa base de lo maravilloso que tú escribes, pero quiero hablar antes de los 50 países que tú visitaste haciendo periodismo. ¿Cómo empieza entonces tu carrera periodística? Mira, primero trabajo muy brevemente en un periódico de habla inglesa. El periódico cierra por razones económicas, era un vespertino. El periodismo siempre estaba en crisis, ¿no? Y en aquel momento me tocó la crisis de los periódicos que salían por la tarde, que los noticieros de televisión los estaban matando, ya la gente no compraba los vespertinos. Entonces el periódico se cerró, trabajé brevemente en una estación de radio en inglés, escribiendo, no salía al aire. Entonces un amigo mío que logró montar una estación de radio, la grande de Connecticut, se llamaba aquella estación, me dijo, oye, ven a trabajar conmigo. Y yo, como muchos muchachos que han vivido siempre en Estados Unidos, el español mío era bastante, vamos a decir, débil. Entonces, pero me hacía falta de trabajo, me gustó, quería seguir trabajando en el periodismo y con un mataburros y leyendo muchas obras en español, me defendí en esa estación de radio en español. Entonces, se abrió una posición en una estación de televisión afiliada a la NBC. Hoy en día ese canal se llama WVIT, WVIT. Afiliada a la NBC, un amigo mío, Luis Rivera, un puertorriqueño, era reportero. Luis fue uno de los primeros reporteros latinos en la televisión americana. Y le dieron un contrato para trabajar con la ABC, la cadena ABC, en Los Ángeles. Y entonces él insistió, tú tienes que ser. Y yo no quería, a mí no me interesaba la televisión, no me interesaba salir de televisión, I couldn't care less. No me interesa la parte del negocio nuestro, de la notoriedad, a mí nunca me ha interesado. Soy una persona muy privada, tímida, si se quiere. Pero bueno, me convencieron y efectivamente me contrataron como reportero de televisión en una emisora en inglés. Allí estuve como 4 años, entonces siempre he contado con buenos amigos y muchos de ellos puertorriqueños, por cierto. Eh, Frank, noticiero, televisión. Fue cuando, perdóname, fue cuando inició entonces Univisión, que se llamaba SIN, ¿no? Y después, no me sabía esa parte donde tú habías comenzado en NBC, bueno, que era esa otra estación. No, en Univisión. Ese en Spanish International Network, que luego cambió el nombre y se llamó Univisión. Pero entonces tuve la suerte de tener unos excelentes directores de noticias, Gustavo Godoy, Guillermo Martínez. Y entonces como yo ya para entonces era un reportero bastante eficaz, era rápido, nunca perdí un satélite, un envío de satélite, etcétera, etcétera. Montaba el reportaje bastante
rápido, de una forma eficaz. A mí me tocó viajar a muchísimos países, desde Bulgaria. Dime tú quién va a Bulgaria. Sí. A Filipinas, etcétera, y así fue que me convertí en un trotamundos. Y tú estuviste en Centroamérica, ¿no? Cuando las guerras, el Sí, tiempo de las guerras, de los 80. sí, junto a otros colegas como Pepsec, José Díaz Balart, Guillermo Descalzi, María Salazar, que hoy día es congresista. Fue una experiencia única que yo creo que no se puede repetir. Hoy en día, que me parece que los noticieros tienen otro enfoque, otras metas. Los noticieros en español no cubren el mundo, se concentran más bien en que está bien la comunidad latina en Estados Unidos, y en esos países, en vez de enviar un corresponsal de aquí, tienen corresponsales que viven en esos países. Llegó la época dorada. Doy gracias al destino, a Dios, a la vida. Sí, 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 yo sé. Pasaste entonces por las principales cadenas y era cuando Telenoticias también, ¿no? Telemundo, que era Mira, Telenoticias. Ujú. yo me he caracterizado siempre por irme de los trabajos. Yo llevo un montón de años, décadas, trabajando como periodista sin haber estado desempleado un solo día. He pedido un trabajo, siempre me los han ofrecido, he tenido mucha suerte. Tengo que recalcar que muchas de las personas que me ofrecieron trabajos me conocían amigos, ¿no? Entonces yo me fui dos veces de Telemundo, renuncié. Dime ahora, luego pasas a la radio o regresas, mejor dicho, ya que me habías comentado que habías comenzado en redacción en tus primeros años, a mí me pasó algo similar, pero regresas a la radio, pero ya en la actualidad radio, ya obviamente en frente como locutor y has hecho eso. ¿Hace cuánto estás en actualidad radio? Eh, Ujú. en el Canal 8 trabajé un montón de años hasta que vendieron el Canal 8. El Canal 8 se lo vendieron a Estrella TV. Siempre me gustó la radio y siempre trabajé en la radio porque me gusta. Me parece que es un medio muy atractivo de comunicación, inmediato. Es el más moderno de todos los medios. Yo creo que supera en eso incluso a la red, a la internet. Entonces me contrataron en Actualidad Radio, una estación aquí en Miami, la 1040 AM. Y ahí estoy, hago 2 horas de radio, es básicamente lo que hago. Hago 2 horas de radio, un programa local que se escucha aquí en la zona metropolitana de Miami. He tratado, sin mucho éxito hasta ahora, de lanzar un canal de YouTube y de lanzar un blog. eh, eh, pero eso es muy difícil, ¿no? Y son nuevas tecnologías que yo verdaderamente no domino. Pero básicamente lo que estoy haciendo ahora es un programa de radio de 2 horas en Miami. Y te cuento, de hecho, precisamente por la tecnología, yo te cuento que un primo mío, Frank, voy a decir el nombre, él vivió, o sea, él estuvo como toda mi familia aquí en Miami, pero luego se fue a Iowa. Y si hay alguien que en mi WhatsApp todo el tiempo me está hablando de tu programa y te escucha desde Iowa y es un Ay, asiduo feliz. oyente tuyo, es, Estoy muy es agradecido. Frank. Sí, Dile o a sea que Frank lo que que estoy te muy digo es que agradecido. definitivamente ya sabes que por la internet y yo sé que tanto en la actualidad y esto sale obviamente lo escuchan. Él te escucha a diario desde Iowa, ¿no? Es como que tú Pues lo conectas con Miami. yo se lo agradezco muchísimo Y y me con respecto al siento otro que me honrado. está, sí, no, pero es que te digo, yo incluso estoy en Los Ángeles y siempre, y tú sabes, yo siempre me conecto contigo, ahora mismo quiero, siempre para mí es hacer algo contigo y no he llegado a eso precisamente porque estamos escuchando un poco más de tu historia, que por supuesto hay muchísima gente que ya la conoce, pero yo quería, sí, hablar de tu canal de YouTube, el podcast que tienes, por cierto, se pueden ir a ricardobrown.org, ahí encuentran las enlaces, pero también en YouTube buscan Ricardo Brown TV. Ricardo Brown TV y Ricardo, realmente te lo digo yo que estoy también en los dos medios, en los tradicionales y nuevos medios digitales, realmente es constancia y el poder seguir, ¿no? Así que a mí me encanta escuchar a Ricardo Brown, como sea, te digo, en video o escucharte en la radio, yo sí pienso que eres uno de los periodistas más brillantes que conozco. Cuánto te lo agradezco, y
y la admiración es mutua. Mira, yo lo que estoy tratando de hacer, sobre todo en el canal YouTube, me parece que en tiempos recientes el periodismo se ha convertido más en periodismo de opinión que en periodismo de reportaje. Entonces yo lo que trato de hacer en el canal de YouTube, en primer lugar, de entrevistar a gente interesante. A mí me parece que las conversaciones deben de ser interesantes. Y he estado, vamos a ver, tengo un montón de gente. Hace poco entrevisté a don Sí, Francisco, por ejemplo, sí, don Francisco, a Sepsec, yo sé. a Pedro, he entrevistado a médicos, tengo una entrevista en inglés con un muchacho del Partido Demócrata que dice que el Partido Demócrata está perdiendo oportunidades con la comunidad hispana, David Shore. Entonces lo que estoy tratando de hacer algo, un periodismo, el protagonista. Ya te dije, yo soy básicamente una persona que cae en el periodismo. De casualidad me secuestró el periodismo. Me gusta, le estoy agradecido al periodismo. He vivido bien, he podido mantener a mi familia, todo el mundo, y le estoy muy agradecido. Pero yo creo que debería haber un espacio para el periodismo que se hacía antes, en que no era cuestión de verse con esa persona, sino hacerle preguntas correctas, sin adulación, sacar buena información, y eso es lo que estoy tratando de hacer. A veces pienso que a lo mejor no es algo que puede prosperar mucho, porque sí veo que hay los llamados que yo no sé, algunos se disfrazan, eh, se echan discursos exóticos y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. No, yo soy un creyente en la absoluta libertad de expresión, pero lo que estoy tratando de hacer yo es entrevistas que verdaderamente puedan tener algún impacto en cuanto a aportarle información a la gente, ¿no? Mejorar un poquito la condición de vida. No sé si es demasiado ambicioso mi proyecto. Yo pienso, y así en esta conversación estilo podcast, Ricardo, que estás haciendo algo maravilloso y Ay, de hecho, gracias. como lo dije al principio, yo estoy entrevistando a personas que causan algo positivo con lo que hacen. En tu caso es el periodismo y puede ser, y he entrevistado a filmmakers, he entrevistado a personas activistas, por supuesto, pero lo importante para mí es enfocarme, no es que el positivismo y no me doy cuenta de lo que está pasando, no, pero estoy muy de acuerdo contigo y mira que lo que tú haces es un periodismo. Si alguien quiere ser periodista, por favor, siga a Ricardo Brown. Pero ¿por qué te digo que estás haciendo algo importante? Y tú lo sabes, trabajando en televisión o en cualquier programa, en tu programa de radio, y más que es en vivo, uno se tiene que adaptar, ¿no? Yo pienso, y cuando digo adaptar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que San Pedro se lo bendiga, pero yo creo que todas estas generaciones, y mira, yo tengo una hija millennial, que por cierto tú la entrevistaste, estuvo ahí, y tengo personas de generación Z y demás, que yo los admiro y demás, pero yo siento y siempre voy a decir que es esta unión de traditional con new digital media, pero en este caso unión de personas como tú y que haya millennial, que existan otros nuevos profesionales que se nutran. Es como lo que estamos dejando a las otras generaciones. Así que yo sí creo que es imprescindible tu YouTube channel y tu podcast y leer tus blogs. O sea, cuando yo estoy allá en Los Ángeles y leo sobre este edificio que se cayó y yo tengo que ir a leer a Ricardo Brown, porque obviamente te sigo en todas partes, ¿no? En LinkedIn y en todas partes, y leer lo que tú escribes, de nuevo, no soy aduladora, cuando yo digo, a mí me encanta y por eso me puse encourager, porque realmente a mí me encanta decirle a la persona que tiene el pelo bonito demás, pero yo sí reconozco las cualidades de las personas y tú escribes de una manera maravillosa, para Mira, mí tú eres un ejemplo. mira, yo te voy a escribir. ¿Cómo aprendiste? Te me fuiste un poquito de nuevo. Mira, yo Cuenta. tengo enorme Ajá. intelectual. A mí me interesa saber cómo funcionan las cosas, por qué ocurren las cosas, etc. Entonces, yo iba a ser escritor. Esa era mía, exitoso o fracasado, no me importa. Entonces, yo creo que aprendí a escribir leyendo mucho. Mira, por ejemplo, el periodismo, a mí me parece, se habla mucho de Márquez, Gabriel García, que como Sí. escritor de literatura, de los mejores novelistas, de los mejores
yo les cuento. Pero más allá de eso, una cosa que no todo el mundo está enterado es que Gabriel García Márquez era un extraordinario periodista. Las crónicas periodísticas de Gabriel García escribía crónicas en la yo aprendí fijándome. Había excelentes periodistas de televisión. La televisión también tiene su estilo, ¿no? Charles Kuralt, que trabajó en la CBS. Entonces yo me fijaba cómo montaban el reportaje, el tipo de vocabulario. Mucho también de Hemingway, que Hemingway, un gran escritor, al igual que García Márquez, también fue un gran periodista. Tenía Hemingway un estilo sencillo. Me convencí yo mismo que como la televisión es una cosa visual, si yo sabía de arte, de los pintores, ¿no? Algo, o sea, asumiría algo, como visualizar el periodismo, uno escribe de acuerdo a los visuales, ¿no? Entonces, y extraño mucho eso, lamentablemente ya ninguna de las primero porque soy un empleado incómodo que termina yéndose de los trabajos. A mí me encantaría poder ser cero de nuevo. Eso me encantaría. Poder darme en un avión y escribir. Mira, tu país, por ejemplo. Yo visité Honduras y me enamoré de Honduras. Yo soy una persona muy enamoradiza y yo me enamoro de todos los países. Entre los reportajes que yo hacía en Honduras, pintores primitivistas, empezando por Bellamy, me fascinaban aquellos pintores. Yo hice un reportaje de los pintores, hice un reportaje de la Basílica de Suyapa. A mí me parece que eso, que periodismo en español en Estados Unidos, donde somos de tantos países y tenemos tanto en común, pero también nos desconocemos, es importante hacer reportajes de colorido, de quiénes son los hondureños, por qué están aquí, gente exitosa de Honduras, de México, de Colombia, y yo me concentraba mucho en aquellos reportajes, ¿no? Me gustaban los reportajes de color, ya no los veo en la televisión hispana, ya tipo de reportaje que era lo que más me gustaba. Y a veces como las cuestiones son cíclicas, ojalá que eso sea un ciclo, porque te repito que para mí es como yo, o sea, he aprendido de diferentes personas y eso es lo que yo más quisiera dejar, ¿no? Porque no es solamente lo nuevo lo que sirve, lo antiguo también. Ahora entiendo, te digo, Hemingway, Gabriel García Márquez, caramba, qué admiración, y yo te tengo en ese nivel a ti, Ricardo, la verdad, porque yo realmente yo te leo, recuerdo cuando antes en Facebook, creo, no sé, pero ponías poemas también. Y yo entiendo muy mal que además, logrados. sí, no, te juro que a mí me encanta. Y yo decía, él es periodista, pero además escribe literatura y luego ya vino. Así que no, yo te felicito. Imagínate cómo no dejar los jóvenes, repito, y hay muchos jóvenes que eso me encanta, cómo se apasionan. Muchísimo. Yo veo poca televisión en español, no te lo confieso. Me concentro mucho en medios, me gusta estar enterado cuando veo televisión en español, tanto noticieros locales aquí en Miami como los noticieros nacionales de Univisión y Telemundo, veo gente joven muy talentosa, pero me temo que no van a tener la misma oportunidad que tuve yo, que tuvo un Pedro Cepse, que un José Díaz Valar cuando era reportero, un Jorge Ramos, que Jorge, por cierto, un excelente reportero, un presentador importante, pero Jorge monta unos reportajes extraordinarios cuando sale a hacer reportajes, igual que María Elena Salinas también, son buenos reporteros, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros, esta generación, tuvimos oportunidad de viajar, conocer distintos países, distinta gente, educación de un periodista. Ahora que los proyectos no son los mismos y las prioridades tampoco, me temo a esta gente joven, buenísima, que veo, tener esa misma, o no la tiene esa misma oportunidad.
Definitivamente, y yo te cuento, yo siempre voy a comparar, ahora mismo trabajo en un proyecto, yo entrevisté a un cineasta cubano que está en República Dominicana para un documental que hicimos con la compañía para National Geographic, que era cuando Obama estaba haciendo las nuevas relaciones. Yo obviamente viajaba para hacer las entrevistas y demás, y luego aquí, y yo le decía, ¿por qué? Yo había vivido 20 años aquí, ¿por qué los cubanos de allá y los cubanos de acá miran diferente muchas cosas? Sí, Lógico, ¿para qué tengo que aceptarlo? Ignorancia, pero eso sí me cambió y de nuevo estoy trabajando en una serie en inglés sobre esto que me decía, porque viven diferentes realidades. Porque así ambos, es. obviamente, en los dos lugares. Entonces, y saco eso, que es algo, te repito, muy impactante en mi vida y por lo cual, con todo lo que ha pasado estos últimos 4 años en este país, que a mí me dejó en shock, para mí es eso, oh caramba, es porque esta persona que vive en Iowa o el que por mi familia vive en Iowa, como te digo, vive en Miami, yo vivo en Los Ángeles, vivimos diferentes realidades y entendemos el mundo de una manera diferente. Cuando me mencionas esto de los jóvenes periodistas y eso, es tal cual, Ricardo. Si ellos tuviesen esa oportunidad de ir a estos otros lugares y conocer que tal cual todos somos iguales, al mismo tiempo con diferentes idiosincrasias, pero iguales al fin, pues habría un poquito más de empatía, no sé, solidaridad y Bueno, también saber es poder. Uh tú -huh. sabes que el original de Ted Turner, De CNN, ¿no? Repíteme un poquito esto del proyecto de Ted Turner. mira, Ajá. cuando Ted Turner lanza CNN, Ted Turner era un empresario, era dueño de unas mueblerías que había heredado de su papá, entonces de televisión. Él veía el proyecto como de que la gente aprendiera de uno y otro lugar, distintos países, etcétera. Aquello cambió, evolucionó, todo en la vida evoluciona. Hoy en día tú pones CNN y verdaderamente no dan noticias, como no la dan en MSNBC, no la dan en Fox, tampoco dan comentarios, son Uh programas de -huh. comentarios, teatrales los programas, porque se fajan, fingen que se están y no nos dan noticias. Entonces yo creo que es importante, sobre todo para los latinoamericanos, los hispanos, pero yo creo que es importante conocer a los cubanos, que son mayoría en Miami, a los mexicanos de Los Ángeles, del suroeste del país y viceversa, ¿no? Yo creo que la comunidad hispana de Estados Unidos, somos ya 50, 60 millones, y yo creo que es sumamente una gente maravillosa, heroica, diría yo. Y a veces no nos entendemos unos y los otros. A veces, lamentablemente, caemos en algo que todo el mundo, toda persona sensata, lógica, debe de evitar, que es el sexismo y los estereotipos, ¿no? Y a mí me Uh parece -huh. que es importante eso, y se hacía antes, todavía se hace, pero no con la frecuencia ni con la prioridad que se debe de hacer. Mira, yo aprendí mucho viajando a otros países del mundo. Yo aprendí mucho cubriendo San Antonio y yendo a una fiesta de 15 años del chofer del taxi que Uh me -huh. recogió en el aeropuerto. Una persona maravillosa y me hice amigo de él. Me introdujo a lo que es la cultura México-americana de San Antonio, ¿no? Aprendí mucho viajando a Los Ángeles, eh, conociendo gente, prioridades, su realidad, la frontera, entendiendo por qué es que la gente se arriesga cruzando esa frontera tan peligrosa que puede ser. El cruce de frontera puede ser mortal. Sí, y definitivamente somos diferentes y eso creo yo siempre he dicho que es algo, somos diferentes, pero al mismo tiempo, de nuevo, todos somos igual que los afroamericanos y que los asiáticos y demás, todos de todas maneras somos seres humanos, ¿no? Y el entendernos unos a los otros es importante. Pero es como tú dices, somos casi 60 millones de hispanos, latinos y latinex y al final el irse quizás a la comunidad joven y dejar un poco de esta unión que para mí es importante, creo que por ahí va la cosa de la desventaja. Este diversity, equity, inclusion que está tan de moda, la verdad,
Una de las cuestiones que yo estoy viendo, Ricardo, y ya para ir terminando, para que me des consejos para los jóvenes, por cierto, yo veo que cuando hablan de eso y está, repito, muy de moda por todo lo que pasó y porque ahora queremos como reivindicar cuestiones que pasaron, ¿no? Pero se mira más la comunidad afroamericana. O sea, si miras, estoy hablando de, pues, diferente, pueden ser non-profit, el otro día creo que estaban hablando de compañías de marketing, y creo que los latinos, si nos unimos, ahí es donde estoy segura que pues ahí se va a mostrar el poderío que tenemos, porque somos la minoría más importante. Pero bueno, dame un par de consejitos Mira, precisamente para para los esa jóvenes unión. que están en el periodismo, que lo hagan con pasión. Yo tuve muchas, gané mucha plata. Te me fuiste un poquito, así que voy a necesitar que repitas el consejo. Cuéntame. Mira, aquellos jóvenes latinos que quieren incursionar en el periodismo, ya sea en medios en inglés, en medios en español, eh, yo creo que tienen que tener un compromiso 100% a ser lo más honestos posible, a resaltar las cosas buenas sin opacar. Parece que leer mucho, he sobrevivido en la vida, siempre he sido muy asiduo a la lectura, al conocimiento, eh, y ese sería mi Me consejo. encanta, me encanta y además porque tú lo dijiste que a ti siempre te gustó el cómo y el por qué existen las cosas, ¿no? Y esa curiosidad y ese buscar, ese formarte, yo creo que es bastante importante porque qué bien que aparezcan ahora, ¿no? Even si no están, aún si no trabajan para televisión, pero el saber que está social media muchas veces es la imagen, pero si se enfocan en el buscar el cómo y el por qué, Ricardo Brown lo dijo al principio, el cómo y el por qué existen las cosas, tratar de ser honestos e imparciales, mirar a Ricardo Brown en YouTube, sigan YouTube y comparta Ricardo Brown TV y compártanlo. Pues se te agradece mucho y se le agradece a todo el mundo que haga eso. Oye, gracias. Déjame entonces, me despido Ricardo dándote de verdad gracias, para mí ha sido un honor entrevistarte, por favor sigue No, haciendo lo que estás haciendo, que es muy impactante. Gracias Ricardo. seguiré. Un abrazo. Chao. Bye. Gracias a ti también por estar ahí. Ojalá que disfrutaste este episodio con Ricardo Brown. Búscalo en ricardobrown.org o en YouTube Ricardo Brown TV. Gracias por seguir los episodios y escuchar Dale Cuéntame, un miércoles en español, Go Ahead Tell Me, el siguiente miércoles en inglés. Estamos en Clubhouse los sábados a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles, y nos encanta estar ahí porque así te escuchamos a ti y escuchamos tu historia, que por supuesto es una historia de impacto positivo. Gracias por estar ahí, mi nombre es Rosy Guigure, hasta la próxima.